Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, te damos gracias y adoramos tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, porque tu palabra nos dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, por este día que tú nos concedes. Sé tú, Señor, ahora ministrándonos tu palabra, tu verdad, tu luz, tu ciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Bien, aquí está hablando el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En este caso comienza a formarse un concepto que más adelante se cierra, digámoslo así, o se termina por establecer con el apóstol Santiago cuando dice: la fe sin obras es muerta. Y el concepto que uno ve aquí dibujándose en la situación doctrinal es que las obras vienen a ser como un fruto de la gente, ¿sí? Las obras son un fruto de la gente. Y hay obras asociadas con la carne y otras obras asociadas con el Espíritu, según lo que vemos aquí en Gálatas. De tal manera que las obras no deben ser desconectadas de la condición de las personas, como no desconectamos los frutos de su árbol, es decir, cada árbol tiene su fruto y su naturaleza y sus características y dan a luz un fruto acorde con esa condición natural, esa condición del diseño de Dios en el caso de los árboles. De tal manera, por ejemplo, que uno nunca espera que un árbol de limón, por ejemplo, le dé manzanas o aguacates o algo por el estilo. Y a pesar de que esto es algo tan elemental, digámoslo así, cuando lo vemos en los árboles, pues no solemos ser tan conscientes de esa realidad en el ser humano, no solemos ser tan perceptivos ni tampoco tan coherentes como lo somos en ese aspecto del agro y todo eso, ¿sí? Cada árbol da su fruto con sus características, único en su clase, y no es que otro lo va a imitar u otro lo va a poder suplantar en esa situación. De tal manera que eso es lo que el apóstol Pablo en cierto aspecto plantea, no solo con este verso, sino con otros más, para señalarnos lo que solemos obrar nosotros por nuestra condición, ¿sí? Y cómo esas obras nos dejan ver la condición del árbol, ¿sí? Cómo esos frutos nos dejan ver la condición del árbol. Ahora, aquí no está hablando de personas, sino de una condición de la persona, ¿sí? Y es la carne, puesto que la carne es algo que todos nosotros tenemos y somos, o sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, nosotros somos carne y sangre y espíritu y alma, ¿sí? O sea que significa que estas situaciones
pertenecen al ser, ¿sí? O sea, somos eso. Uno no puede desarraigar la condición natural del ser humano porque deja de ser. Si nosotros dejáramos de ser carne y sangre, dejaremos de ser humanos. Y tampoco podemos quitarle la condición espiritual y anímica al ser humano porque también dejaría de ser humano, ¿sí? Eso es lo que lo hace especial, ser lo que es en la mente de Dios. Pero hay una parte pues de nuestro ser que es la carne, y es esa precisamente la que ha sido viciada, contaminada, la que ha sido afectada por la desobediencia y por la entrada del pecado al mundo, como lo sabemos por versos como el que normalmente citamos, que es que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró, o sea, tuvo un momento de entrada, y por el pecado la muerte, dice. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la entrada del pecado, que es algo misterioso, es como si se tratara de un espíritu, una condición maligna, perversa, que ha salpicado la condición de la carne y la condición anímica del ser humano, pero especialmente la carne, pues en ese caso cuando entró quedó completamente viciada la condición de la carne del ser humano. ¿Sí? Esa condición de la carne, además de eso, entra en un proceso de corrupción notable, por cuanto el espíritu ya no está ejerciendo su función, su contrapeso, digámoslo así. El espíritu ya no está siendo percibido por el ser. Eso es lo que nosotros llamamos la muerte espiritual. ¿Sí? Y entonces cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo, el día que de él comieres, refiriéndose al árbol de la fruta prohibida, le dijo, ciertamente morirás. Y él murió el mismo día, hay que entenderlo, ¿no? Para el Señor 1000 años son como un día, y Adán no llegó a los 1000 años, entonces él sí murió ese mismo día en la cronología de Dios, pero instantáneamente sí murió el espíritu, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos entender para luego recibir este planteamiento de parte del Señor, en el cual el Señor dice que te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Por eso es, y por eso me dice a mí que os es necesario nacer de nuevo. Eso está justificado por la muerte espiritual, ¿sí? Y también hay otras formas de decirlo, por ejemplo, la regeneración del espíritu, ¿sí? Entonces, el que no naciere del agua y del espíritu, dice, no puede ver el reino de Dios, en palabras del mismo Cristo cuando habló con Nicodemo. Entonces, al no tener el espíritu, pues se deja de tener una parte del ser en funcionamiento que es esencial. Esa parte del ser es una parte que conecta con Dios, que percibe las cosas que son del espíritu, ¿sí? Y usted puede ir en este momento trayendo a su mente otros versos, por ejemplo, aquel que dice que las cosas del espíritu son locura para los que se pierden, ¿sí? Y los que no son espirituales no pueden discernirlas, las cosas del espíritu. En general, la condición del ser humano acostumbrado a vivir sin esa pata, digámoslo así, del trípode que sustenta la condición humana, que es el espíritu, el alma y el cuerpo, pues obviamente sin esa pata uno ve como una caída del ser humano. Y entonces ya luego, uno, por ejemplo, está ausente de Dios, ¿sí? Y quedamos en esa condición. Entonces ahí estamos a merced del pecado. El ser humano ha podido resistirlo de alguna medida, sí un poco, pero no del todo. Caín no lo logró, por ejemplo, no pudo resistir esa condición maligna que estaba a la puerta, manifestada en envidia y en malos sentimientos para con su hermano Abel. No la pudo resistir. El ser humano puede en algún momento, al ser notificado de que algo está mal, pues resistirlo, pero ya
digamos, una cosa que resulta bastante difícil de darle pelea, ¿sí? Al pecado, a la perversión, a la malignidad. Entonces el ser humano ha quedado en esa condición. Por lo tanto, la carne ya es una condición inmunda, ¿sí? Por eso dice el bautismo que ahora nos salva, no quita las inmundicias de la carne, dice el apóstol Pedro. La carne queda inmunda. Entonces, el fruto es de inmundicia, ¿sí? Y no estoy yendo más allá de lo que está escrito. De hecho, en el versículo 19 de Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y entonces usted va a ver que usted tiene manifestaciones de su carne, y yo también, por supuesto. Todos los días vemos que se manifiesta nuestra carne, todos los días. Pero uno no debe decir, es mi carne, aguántenme, discúlpenme. Y sobre todo cuando uno está en relación de pareja, por ejemplo, cuando uno está en relación con hermanos, con gente, en la sociedad, con los hijos, en fin, cuando vivimos, a veces desde la mediocridad, pienso yo, del ser humano, la gente dice, no, es mi carne, discúlpame, entiéndeme. Y de pronto sí, yo te puedo entender que tienes unas condiciones de la carne que te predisponen al error, te predisponen a lo que ahorita vamos a mencionar. Pero eso nosotros debemos ser responsables de eso. Si nos tenemos que hacer responsables de eso. Porque en el momento en que nosotros es como que compartimentamos el ser en una medida en que no es prudente, es decir, eso es mi carne y esto soy yo. No, tú eres tu carne, también eres tu espíritu, sí. También eres tu alma, sí, pero también eres tu carne. Entonces, eso eres tú, ¿estamos de acuerdo? No hay que compartimentarlo tanto como para decir, eso es allá y yo soy acá, ¿sí? O sea, que lo que te hizo daño fue mi carne, no fui yo, no fuiste tú, ¿estamos de acuerdo? Somos nosotros quienes hacemos eso. Hay un paréntesis a eso, o una consideración es lo que dice el apóstol Pablo, que cuando hace el mal no es él quien lo quiere hacer, sino el pecado que mora en él. Sí, pero él tiene que vivir con las consecuencias de hacerlo en persona, digamos, en haberlo ejecutado. Entonces, usted y yo vamos a tener manifestaciones de las obras de nuestra carne que son, y entonces en el versículo 19 dice, adulterio. Como sabemos, este punto es bien interesante porque uno dice, no, hasta que uno no lo hace, no se considera adúltero. Pero el Señor Jesús vino a poner la vara más alta y dijo, cualquier hombre o sí que mira con codicia en su corazón a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, es como que por la savia de nuestro árbol ya corriera el adulterio, ya corre, ya está allí. ¿Sí? Dudo mucho que haya una persona que no haya sentido algo de eso. Dudo mucho, ¿sí? La fuerza con la que se lo siente es distinta, sí. Y puede ser que las personas no estén tan atormentadas con eso, pero cogen en otros aspectos. Pero ese es un aspecto que manifiesta las obras de la carne. Por eso es muy raro de ver un matrimonio que no haya tenido una caída de algunos de sus, de los que comparten el yugo, digamos, del matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces hasta como justificación la gente dice, es que yo te la hice, por ejemplo, dice, porque tú no me cuidaste, no estuviste, dejaste un vacío que yo tenía que llenar. ¿Sí? Y la gente dice así, no, manifiestas son las obras de la carne, manifiestas. Yo le respondería desde la palabra de Dios, manifiestas son, no enredes la cosa, ¿sí? No es que tú no sabes lo que es haber tenido que vivir, por ejemplo, alguien dice, con una mujer que no me atiende, con una mujer que no cuida de mí, con una mujer que no, pues no está a la altura de mis expectativas, que a veces son pues correctas, ¿no? No, manifiestas son las obras de la carne. Que lo hagas con una justificación es otra cosa, pero el adulterio corre de pies a cabeza por nosotros, la verdad. Y mire que digo por nosotros, para que usted no se sienta de pronto mal, porque yo estoy claro que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo
soy el primero. Y eso es arrepentimiento. Eso me hace saber que yo soy arrepentido. Y yo, por ejemplo, usted me dice, ¿usted se lo ha hecho a su esposa? Bendito sea el Señor, hasta el sol de hoy, no. ¿Sí? Y he huido de las tentaciones. Hace un tiempo les conté una situación que tuve que, digamos, manejar, porque era una cuestión difícil. Pero eso no significa que yo no pueda dar ese fruto eventualmente. Lo puedo dar porque ya la savia está corriendo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que cuidarme mucho. Luego entonces si lo hago yo no le puedo llegar a mi esposa a decirle, es que tú conoces la palabra. No fui yo el pecado que mora en mí. Sí, pero tú eres el mismo pecado. ¿Sí? Y entonces la esposa o cualquier persona nos puede hacer responsables. Ahora, si es una persona muy noble y con un corazón pues muy misericordioso por el mismo carácter de Cristo, puede hasta que perdone, pero eso es otra cosa. Eso ya es cómo maneja la ofensa la persona, cómo maneja la ofensa. Porque aún cómo manejamos la ofensa refleja si estamos en la carne o en el espíritu y cuáles son las manifestaciones de la carne, las manifestaciones de las obras de la carne. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Entonces adulterio está en nosotros, esa situación. Fornicación. Fornicación lo vamos a entender como todo desorden o mal uso de nuestra sexualidad. Desde la parte mental también, ¿sí? Desde la parte mental. Ahí sí creo que es más general, más visible la manifestación de la obra de la carne. Eso es tremendo, porque uno no ve lo que hay bajo la superficie, pero las pasiones que se mueven, que ya nos hacen fornicarios antes de que se salga el fruto, porque yo siempre se los he planteado de esta manera, y es que el árbol de limón no es de limón hasta que da el primer limón, no, el árbol de limón siempre es limón, así no tenga un fruto que se vea, ¿estamos de acuerdo? Pero ya lo es. Cuando da el fruto no es que uno recién dice, se convirtió en un árbol de limón, no. Cuando da el fruto de limón, uno no hace ningún cuestionamiento porque es totalmente coherente con lo que uno espera. ¿Qué espera uno de las obras de la carne, de nuestra carne? Fornicación. De tal manera que esos comportamientos de desórdenes sexuales, los malos manejos de la sexualidad, ¿sí? Como por ejemplo sexo antes del matrimonio, por ejemplo también todos estos temas del género y todo eso, eso es una fornicación, ¿estamos de acuerdo? Y al Señor no le agrada y no es conveniente y no es un orden en el que beneficie. Sí, pero ahí está el asunto. Por eso es que a nosotros los que hemos crecido en la iglesia hemos tenido que aprender a vivir restringiendo eso. Sí. Restringir eso es bien difícil, mis hermanos, bien difícil. Eso de llegar virgen al matrimonio es difícil. Sí. Y lo digo yo como una persona que tuve que, digamos, vivir todo tipo de situaciones, pero bendito sea el Señor, lo logré llegar, pues, ¿no? Al lecho matrimonial virgen. Es difícil, eso uno tiene que restringirse. Hay unas etapas donde es casi que, o sea, es mejor dicho, como un caldero al más alto fuego, las pasiones y las oportunidades y todo eso. Ahí lo que lo va a proteger a uno son los métodos, los límites, ¿no? No exponerse, lo que lo va a proteger a uno es tener esquemas de protección que realmente puedan pues protegerlo, porque si no, no es posible. Entonces la fornicación o toda forma de mal uso de la sexualidad que hace que pues, la persona tenga eso, que si pudiera lo hiciera, y de hecho hay gente que lo hace, ¿sí? Cuando una persona no controla las manifestaciones de las obras de la carne, tenemos que entrar a ver por qué es, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Entonces dice, inmundicia, es todo lo que uno entiende con esto, mire, impureza, ¿sí? Lo traduce. Podríamos también ir un poquito más allá, hacia el original, y ver cómo lo dice, impureza, uncleanness, dice acá la palabra,
¿sí? Es como una inmoralidad, también se puede decir, ¿sí? Incontinencia en general, mire cómo lo dice la palabra del Señor, es bien interesante. Lascivia. Lascivia es como los comportamientos viciados, ¿sí? Porque la sexualidad puede estar en el orden, por ejemplo. La sexualidad puede estar en el orden, puede estar en el orden del matrimonio, ¿sí? Pero puede estar viciada por lascivia. Y esas cosas, como les digo, o sea, nosotros operamos en las obras de la carne como, mejor dicho, ese es nuestro ambiente natural. ¿Sí? Por eso es que el Señor, con los que han nacido de nuevo, con los salvos, tiene un trato en el que no se provee para las obras de la carne. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo que he entendido, y es lo siguiente, que el Señor no va a conceder una oración si esa oración es una provisión para la carne. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces la gente ora al Señor, le pide, y como no contesta, o lo que se percibe que contesta es que no, entonces el Señor no está funcionando para mí, o el Señor no es lo suficiente bueno conmigo. No, el Señor está por encima, nos conoce. Él no nos va a dar algo que sea una provisión para nuestra carne, para que se manifiesten las obras de la carne. No, al contrario, el amor del Señor hace que lo que nos provea sea para el Espíritu, y todo lo contrario, para restringir. Por ejemplo, la iglesia es una provisión, el liderazgo espiritual, el pastorado es una provisión del Señor, ¿sí? Y sabe una cosa, esa es una de las maneras en las que uno tiene para restringir. Hace unos días tuve como especie de un altercado con alguien, y se me exaltó un poco la persona, y yo estaba que me le exaltaba también, y luego la persona me dijo, al final me dijo, pastor, disculpe, mire que ese es el alma, ¿no? A veces te disculpará. Y yo le dije, sí, claro, pues por supuesto, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es eso, yo no juzgo a nadie porque así es la cosa, ¿sí? Pero lo que le quiero comentar que ese altercado se dio por unas órdenes o por unas sugerencias que se le estaban dando. ¿Sí? Porque las órdenes y sugerencias ministeriales por lo general restringen el alma, ponen como especie de una férula al entendimiento y lo obligan a uno a andar en un orden distinto. Y eso por lo general lo guía a uno al espíritu, a andar en el espíritu. ¿Sí? Entonces, a mí no me sorprendió nada ese asunto, ¿sí? Pero él sí quedó muy avergonzado, la persona quedó como muy achicopalado. Yo le dije, tranquilo hermano, no hay ningún problema. No te cierres a aprender, le dije nada más, pero esto, no, que bueno, discúlpeme, eso. Las obras de la carne tienden a buscarnos la mayor comodidad, el mayor placer y hacer las cosas como nos gustan a nosotros. Y por eso es que el cristiano no se debe acostumbrar a hacer las cosas como le gusta, ¿sí? Porque cuando uno hace las cosas como le gusta, por lo general está manifestando las obras de la carne, por lo general, ¿sí? Salvando unas consideraciones, por ejemplo, el orden es bueno, la diligencia es buena, hay virtudes en el carácter humano, no son muchas, pero las hay, pero en general es un fruto más malo que bueno, ¿sí? El egoísmo y todas esas cosas están en nosotros, pero lo que trato de señalar es esto que dice aquí. Yo puedo operar en mis relaciones, ¿sí? En mi sexualidad, y ya ahí puede haber impureza. Por eso la forma en la que o inmundicia también. La forma como lo dice la Reina Valera es muy satisfactoria, dice inmundicia, porque todo lo que yo hago puede estar viciado con inmundicia. Incluso hasta mi propia búsqueda del Señor, o lo que se pretende ser la búsqueda de puede estar viciada con
inmundicia. Vaya notando estas cosas, ¿por qué? Porque al final iremos conduciéndonos a un concepto, y es que el fruto sí es importante y la obra sí es importante. Y tiene que irse perfilando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Inmundicia, entonces, la inmundicia con la que nos relacionamos con el dinero, por ejemplo. Y continúa, bueno, lascivia. Idolatría, este punto, la idolatría. La gente, una de las obras de la carne es la propensión a formar ídolos, ¿no? Y es interesante porque aquí entra el dinero, entra uno, entra, mejor dicho, de todo, los líderes, todo. Es como una aberración, ¿sí?, de cosas que deberían ser normales, como la admiración, o el liderazgo, o la autoridad. Todas esas cosas, cuando la persona es idólatra, lo que la gente llega es a idolatrar, no a admirar. Y eso es bien difícil. La línea que divide eso es delgada. Nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Nuestra relación con el Señor marcha bien cuando nosotros todas estas cosas por lo menos las tenemos identificadas y contenidas. Les contaba el día de ayer nada más que se me vino, en una situación se me vino a la mente ese verso que Abraham le dice a uno de los reyes, le dice: yo no voy a recibirte nada del botín porque luego tú vas a decir que tú me enriqueciste a mí. Cuando uno tiene al dinero en el pedestal o es nuestro ídolo, ¿sí?, uno no filtra las formas en las que llega a uno. Entonces a mí me vino ese verso y yo recordé, y yo dije, a mí no me va a enriquecer ni tal, ni tal, ni tal persona. A mí quien me ha enriquecido es el Señor, y así quiero que siga siendo. Pero, ¿sabe una cosa? El Señor ha tratado con la idolatría mucho, o sea, ha trabajado con eso. Hechicerías, bueno, ahí pues hay mucho que decir y podemos simplemente plantear todo lo que es la obra del ocultismo, todo lo que es las obras de la brujería, para obtener cosas, ¿no? Es como, eso es una obra de la carne. Mire, qué curioso cómo lo define el apóstol Pablo, ¿sí? Porque a pesar de que trabaja con todo el ámbito espiritual, proviene de esa condición viciada. Por eso la magia, cualquiera que sea, así sea la blanca, es mala, ¿sí? Porque algunos dicen, no, es que la magia blanca no es mala, la que es mala es la magia negra. No, todas son, sí, todas son desde las obras de la carne, ¿sí? Y uno debe entender que el Señor tiene prohibido al ser humano manipular las cosas que son estas ocultas, manipular eso, entrar con eso. Bien, enemistades, aquí sí caemos todos, ¿sí? Más claro, pues, o sea, nosotros, ¿en qué se manifiestan las obras de nuestra carne? En enemistades. En esas enemistades en las que nosotros no lidiamos con las diferencias, por ejemplo. Y somos así, la verdad, ¿sí? Pleitos, celos, iras, ahí entra todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nuestra carne va a dar a luz, ¿sí? Por eso nosotros debemos tener cuidado, porque si usted quiere dañar un momento, el camino más rápido es estar desprevenido y ¡pum!, que le salga una obra de la carne. Por eso paseos se dañan, reuniones familiares se dañan, proyectos se dañan, porque alguien o más de uno está descuidado y ¡pum!, le salta la carne por ahí, ¿sí? Por eso es bien difícil lidiar con las familias, en los hogares y todo eso. Es difícil, ¿sí? Yo he encontrado, verán, les comento esto, yo he encontrado que hay algo muy bueno, que nunca a veces lo vinculamos con esa situación, y es asistir a la iglesia en familia, cuando se puede, pues, ¿no? Porque asistir a la iglesia uno lo puede ver como una terapia, sí, cuando uno ya es nacido de nuevo y va para el cielo. Pero a veces la gente no es de todos la fe. Entonces, cuando uno tiene fe, uno asiste a la iglesia y es ministrado por el Espíritu Santo, ¿sí?
eso le ayuda a uno. A mí me ayuda mucho, me ayuda bastante eso, ¿sí? A mí me ayuda bastante, a mi familia nos ayuda bastante eso. La oración también, en la casa, antes de comer, antes de un viaje, antes de salir, ayuda. Y eso no significa que esté todo protegido, porque a veces la gente sale de la iglesia y parece que había sido ministrado por los demonios, ¿sí? Y no es eso, por lo menos no en esta iglesia, quiero pensar, ¿no? No es eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que está desprevenido, ¿sí? Y entonces sale y su inmundicia se manifiesta, o su pleito, o su enemistad, o su celo, o su contienda, ¿sí? O su disensión, o su herejía, o cualquier cosa, y va y se proyecta, y entonces entra. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, orar, ¿sí? Asistir a la iglesia y ser ministrados por el Espíritu Santo nos ayuda muchísimo. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cuando una persona no se deja ministrar aquí por la palabra del Señor, se porta mal en la casa. Por eso es que la gente dice, es que mi mamá es una en la iglesia y otra en la casa. Se enoja y en la iglesia es todo alza manos, danza, mejor dicho, parece que fuera la persona más espiritual, pero cuando sale se porta mal, o nos discute, nos ofende a mi papá, dice la gente. Así es que yo he escuchado de todo he escuchado yo, ¿estamos de acuerdo? Y es la obra de la carne, ¿estamos de acuerdo? Es la obra de la carne, ahí manifestándose. Si eso pasa una vez, no hay ningún problema. Es, digamos, que algo es que ese es el fruto. El Señor lo que te está diciendo es, convéncete de que eres un pecador con eso, ¿sí? Y no vas a estar esperando que tu esposa o hijos no tengan ningún problema, ¿no? Pues son frutos, o sea, son árboles con esas obras, ya están dentro de ellos, ¿no? Pero lo que uno debe hacer es no proveer para eso, ¿sí? Por eso, entre más oración y ministración del Espíritu Santo tenemos a nuestras vidas, mejor andamos en todo, ¿sí? En todos los aspectos. Entonces, si usted tiene esa situación de que ha visto a sus papás fallar, que se han visto a sus papás entrar en griterías y salen de la iglesia y salen a las griterías y todo eso, y a las contiendas y todo eso, si usted ha visto eso, pues silenciosamente reflexione sobre el asunto. Eso en algún punto es inevitable, pero no debe ser general, ¿sí? Porque si es general significa que tú estás manifestando carne todo el tiempo. Pobre gente que viva contigo, ¿sí? Pobre gente que viva contigo, ¿sí? Y si a eso le aumenta que las otras personas también manifiestan carne todo el tiempo, manifestamos carne, se vuelve una cosa. Lo que pasa es que hoy todo es espléndido, todo es pulcro, todo se ve bonito, ¿sí? Todo se ve hermoso desde la ventana de las apariencias que las redes sociales plantean. Pero eso no es así. Sí, de hecho hay un verso que me viene a la mente en este momento y podríamos traerlo, y es Isaías 32:5. Porque va a venir un tiempo donde las cosas se van a decir como son, porque nosotros no nos llamamos como deberíamos llamarnos, o sea, en el sentido de que nosotros no nos deberíamos llamar mentirosos, homicidas, inmundos, ¿sí? Nos deberíamos llamar tramposos, ruines, así nos deberíamos llamar, pero así no nos llamamos con el nombre que tenemos, ¿sí? Y a veces nosotros, por ejemplo, pues le decimos a los hijos mi amor, a mi esposa mi vida, mi corazón, y todas esas cosas. Pero la verdad es que la condición humana es difícil de amar. Solo el Señor puede con eso. El ruin nunca será llamado generoso, ¿sí? Porque en este mundo de valores invertidos, la gente considera que la gente es generosa y a veces es ruin. Ni el tramposo será llamado espléndido,
porque el ruin hablará ruinidades y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas, para hablar en juicio contra el pobre. ¿Sí? O sea, esa es una condición que estamos notando allí. O sea, nosotros debemos entender esa condición, saberla, ¿sí? Orar, por ejemplo, porque también el enemigo se aprovecha de las condiciones de la carne y le gusta manifestar eso, le gusta que se manifieste la obra de la carne, ¿sí? Por la los excesos, por ejemplo, los excesos sexuales, los excesos de bebida, los excesos de comida, los excesos en todo. El enemigo le gusta dejar que eso avance. Estaba yo mirando hace un tiempo un testimonio de una persona que fue satanista por muchos años de su vida y participó en muchos de esos rituales que uno ni siquiera sabe y que si le mencionan son escalofriantes de lo que hacen estas personas satanistas. Y él dijo, una de las cosas que ocurre es dejar correr los excesos de la carne. Los dejan correr. Toman, fuman, hay orgías, hay manifestaciones de la parte sexual en desorden, ¿sí? Toda esta exacerbación de la condición carnal la dejan. ¿Por qué? Porque eso es compatible con la naturaleza perversa de los demonios, la condición perversa. No digamos la naturaleza, porque el Señor no los creó así, sino la condición en la que quedaron, la condición perversa. Ahí donde está el ambiente propicio. Por ejemplo, en las fiestas, en los lugares de disolución, es un lugar donde el demonio está completamente en control de las personas. Otros momentos donde suele ocurrir en los momentos de altísima euforia, ¿sí? Uno dice, no, ¿qué de malo tiene, por ejemplo, ir a ver un partido de fútbol y todo esto? Pues yo no digo que necesariamente tenga algo de malo entretenerse con eso, pero mire, a veces la gente se desabrocha y comienzan, por ejemplo, a calentarse tanto las emociones, el ánimo y todo eso, que entra un comportamiento violento. O mejor dicho, no es que entre, sale de la persona, un comportamiento violento. Se vuelven enemigos. ¿Sí? Hacen prácticamente arenas de gladiadores de los campos, ¿sí? De fútbol y así. ¿Por qué? Y uno dice, ¿y cómo comienza eso? Precisamente las obras de la carne se comienzan a manifestar. Desde el momento en que uno está desprevenido y está uno contento, disfrutando una situación, ahí debe tener precaución. El pecado está muy cerca. El depósito de maldad está ahí mismo, está muy cerca. La emoción hace que uno olvide y entonces entra y la gente, pues, aparte se le suma idolatría, todo eso. Y entonces luego termina eso siendo todo menos lo que debería ser, ¿no? Que es un sano entretenimiento. Para quien le guste ese asunto, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Analice eso. Todo lugar donde se manifiestan las obras de la carne es un lugar donde Satanás opera muy, muy sutilmente y se complace con eso. Por eso nosotros debemos ser gente de oración y de vivir en el Espíritu, ¿sí? Esto de vivir en el Espíritu es todo lo que nosotros proveemos para estar ministrados por el Espíritu Santo. Mire, cuando el Espíritu Santo nos ministra, desde adentro, porque está dentro de nosotros los salvos, a nuestro espíritu regenerado, uno es más fuerte, uno es menos respondón, uno es más pacífico, más apacible, ¿sí? Y ahora, uno, ¿qué tiene que decir? Ese sí es un fruto ajeno, ese sí. El otro no, el otro sí es un fruto mío. El fruto de la carne es tu fruto. El fruto del Espíritu es un fruto ajeno. Eso sí, ahí sí. ¿Sí? Porque alguno dice, no, yo
el fruto del Espíritu es mío y ahora yo soy bueno. No, nosotros nunca seremos buenos. Cristo nuestro Señor lo dijo, no hay ninguno bueno. ¿Sí? Lo que debemos entender es que el fruto ese espiritual del Espíritu Santo en nosotros, ese sí es ajeno. Entonces puede ser que dé a luz a algo diferente. ¿Ya? Volvamos aquí a lo que estamos leyendo en Gálatas. Bueno, envidias, ¿sí? Versículo 21, homicidios, todo eso que está. Obras de la carne atroces, escalofriantes que suceden bajo el sol. También veías las palabras de la persona que fue condenada a cadena perpetua por haber abandonado a su hija de unos cuantos meses y murió. Eso fue noticia no sé hace cuánto tiempo. Y decía, yo no quiero excusarme, decía, pero yo estaba pasando por cosas muy duras. Lo que tú digas, pues, las obras de la carne, por ejemplo, el egoísmo, todo eso es terrible. El homicidio, eso es un homicidio, no es otra cosa. Borracheras, por eso es que las borracheras, el embriagarse con vino, diluye el intelecto y todo, y es un lugar del que el Señor quiere sacar al ser humano, y es un lugar donde las obras de la carne son manifiestas plenamente. Bueno, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar esto. Entonces, mire, uno no debe practicar estas cosas. Por eso es que la carne uno la tiene que refrenar. ¿Sí? Refrenar. Más el fruto del Espíritu, y ahí es donde vamos, es donde empezó todo esto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo eso sí es el fruto del Espíritu. Cuando uno está ministrado por el Espíritu Santo, uno no se vuelve bueno, no. Pero opera desde un sentir diferente cuando está ministrado por el Espíritu Santo, de amor. Por ejemplo, alguien ha tenido un padre difícil, ¿sí? ¿Qué es lo que su carne le... bueno, lo describo un poquito más. Un padre que ha estado ausente, que no ha provisto lo suficiente, un padre conflictivo, un padre de estas personas que son difíciles. Bueno, lo más normal es que por la manifestación de la obra de la carne se proyecte hacia él desprecio, se proyecte hacia él deshonra, ¿sí? Se proyecte hacia él rencor. Analicen eso, a quien le corresponda, ¿estamos de acuerdo? Se proyecte resentimiento, malas palabras, ¿sí? Palabras hostiles, hirientes hacia la persona, que se pueden, no necesariamente se lo tiene que decir uno, pero lo piensa, lo siente, ¿sí? Cuando uno está ministrado por el Espíritu le dice, honra a ese Señor que es imperfecto, es tu papá, honra. Y por eso es que uno ve unos cambios de la gente tremendos, ¿sí? Cuando una persona opera desde la condición espiritual, no es él que se volvió bueno, no, es que el Espíritu comienza a ministrarle en ese sentido. El Señor va a venir buscando ese fruto en cada uno de nosotros, algún tipo de este fruto, ¿sí? Por eso es importante hacer una inmersión en la presencia de Dios, estar lo más cuidadosos posibles en ese sentido. Orar, no deje de orar, no, el día empiécelo leyendo la palabra, orando. Le voy a decir que van a pasar varias cosas, va a estar más tranquilo, usted más manejable, usted va a estar más apacible, va a tener más compasión de la gente, hasta que algún conductor le saque la piedra, pues, ¿no? Pero por lo menos no es tan fácil, ¿sí? Porque hay gente que sale desde la casa en la carne, ¿sí? Por eso hay gente que dice, ay, tiran la puerta y salen al trabajo y ¡pum! Y en esta casa, ¿no? Y todo, y salen ahí, entonces se proyecta todo eso. Y bueno, y a veces es difícil porque yo sí creo que con un cóctel de circunstancias perfectas lo que sale de nosotros es lo peor. Por eso uno no debe llevar al límite a las personas. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque a veces uno también es pesado, la verdad, ¿no?
que tráeme esto, llévame esto, que no, que una cosa, que no comas, que no traigas, que no subas el pantalón, póngase la camiseta, traiga para acá, no, párese así, párese, salude, le dice uno, una cosa, todo eso, ¿sí? Entonces uno entra en una situación que ya llega hasta que el chiquito dice, deja, no dicen joder, pues porque no lo han escuchado aún. ¿Sí? Lo cierto es que uno no debería llevar a nadie al colapso, ¿no? Deberíamos ser, o sea, cuando uno es consciente de esto, uno dice, no, pues si yo lo comienzo a fastidiar, se me va, luego va a reaccionar. Y hay unos que como son más mechita corta que otros, pues peor todavía. Entonces, hay otros que son más largos, pero llega un punto que ya, ¿estamos de acuerdo? Pero si, por ejemplo, los miembros de la familia oraran más, tanto en familia como individualmente, estuvieran más ministrados por la palabra, se manejaría mejor todo. Y usted dice, ¿y ese es el objetivo? En parte sí, ¿estamos de acuerdo? Ahora, los frutos del Espíritu tienen más bien una utilidad para los propósitos de Dios. El Señor necesita de ti unos frutos del Espíritu, ¿sí?, que van a tener una utilidad para los propósitos del Señor, ¿sí? O sea, es una cosa más compleja de lo que nosotros vemos así a simple vista, ¿no? Dice entonces, el amor, entonces vuelvo al caso de esa persona que cubre con misericordia y luego dice, es mi papá, pues voy a ser empático con él, el viejo nadie le enseñó la palabra, se equivocó, ¿sí? Es una persona que pues no es muy ejemplar, pero el Señor te dice, hónralo, honra a tu padre, ¿sí? Honra a tu padre aún en los momentos de mayor vulnerabilidad y debilidad, en los momentos de desnudez, hay que honrar a los papás, hay que honrarlos. Eso es difícil. Muchas veces la gente se salta ese paso. ¿Sí? Dice, no, yo me salto ese paso. No. Yo soy cristiano, pero yo no. Hasta que el Señor te pone contra la pared y te dice, frutos, hermano, frutos. Que si tú operas desde tu condición natural, nadie te echa la culpa, pero puede ser mezquino, puede ser todo eso, porque al fin y al cabo tú dices que eso es lo que has recibido. Pero esto es la cosa cuando está uno ministrado por el Espíritu Santo. Entonces, amor, gozo. El gozo es algo también importante. Nosotros debemos aprender a sentir el gozo que nos produce la presencia de Dios. Ese gozo que no es por haber comprado el último iPhone, ni por tener la ropa al día, ni la moda al día, ni por nada, sino el gozo, que todas esas cosas le dan gusto a uno, hay que decirlo, ¿sí? Hacerse un viaje o alguna cosa, o obtener un título, cerrar una etapa positiva con satisfacción, todo eso. No, el gozo es el gozo de la palabra del Señor, de la presencia, del fruto del Espíritu, es ese que tú no puedes explicar por la circunstancia externa. Es ese gozo que, por ejemplo, yo suelo sentir mucho cuando me expongo a la palabra y apacigua mis batallas internas, me da tranquilidad, me da gozo, me da un carácter más fácil de manejar. ¿Sí? Yo no, por ejemplo, yo soy consciente y lo digo, yo no soy fácil de manejar porque a veces pues hay otras cosas, ¿no?, que también entran dentro del análisis, pero cuando uno está ministrado por el Espíritu de Dios, uno se vuelve un poco más fácil de manejar, más tolerante, más amable, más cuidadoso de su palabra, de sus palabras que dirige a sus hijos, a su esposa, todo eso. Esas son cosas importantes. Ahora, en la iglesia y la utilidad que tenga esto para el fruto, en el fruto del Espíritu también es crucial, porque el Señor va a necesitar a veces de ti amor. ¿Cuándo necesita amor, por ejemplo, y que poco se ve? ¿Sí? Se necesita amor para uno sentirse en un cierto constreñimiento para servir al Señor, alcanzando a los perdidos, ¿sí? Porque desde su condición carnal, uno dice que todo mundo arda en el infierno. Desde que yo esté salvo, ¿estamos de acuerdo? Así somos, mi hermana.
¿sí? Que ardan todos, yo estoy salvo. Y esos, y uno, por ejemplo, a veces, ¿no? Y esos comunistas y esos de izquierda y los ateos, y que ardan todos en el infierno. Yo voy para el cielo, bendita sea mi roca. Pero bravísimo, pues uno lo dice. No, el Señor quiere que uno tenga un amor por el pecador, ¿sí? Porque si no, se condenan todos. Y hay gente que se podría salvar si tú abrieras la boca. Si tú abrieras la boca, habría gente que se podría salvar del fuego del infierno. No todos, obvio. Hay mucha gente que sí, sí. Hay gente que es miedosa, no tiene el valor para hacer las cosas, sí, pero no tiene tampoco el amor. Sí. Y es que yo le digo, si el Señor no nos salva, no hay izquierda ni derecha, no hay comunismo ni capitalismo, todo es lo mismo, ¿sí? Ahí es el Señor, con su gracia ofrecida a través del glorioso Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro Señor Jesucristo. Mire, Él va a querer de ti gozo, ¿sí? Él va a buscar la paz. Nosotros debemos alcanzar la paz. Alguien dijo por ahí que no hay almohada más blanda que una conciencia tranquila y un corazón en paz. Y es así, porque cuando uno tiene lujos, por ejemplo, y una casa grande, pero su corazón está atribulado, no hay descanso. Cuando nosotros estamos ministrados por el Espíritu hay paz. No solamente la recibimos, sino que la ministramos. Los ambientes de la casa y todos los lugares deben ser pacificadores. ¿Estamos de acuerdo? En la iglesia debemos tender por la pacificación, no por el chisme ni por la enemistad de unos con otros. Si eso se da aquí, cuidado, entre más inmaduros es más propenso a eso, pero se suele dar, ¿no? Paciencia, eso de paciencia es un fruto del Espíritu. El Señor quiere paciencia para que nosotros vivamos el trato, vivamos las temporadas, ¿sí? Paciencia para que esos resultados que no se dan, pues no nos descoloquen de la trayectoria, ¿sí? Paciencia para soportar el cumplimiento de una promesa del Señor, el cumplimiento incluso hasta de su venida. Paciencia, ¿sí? Benignidad. Esto de benignidad es, a veces el Señor va a buscar en nosotros que nosotros seamos benignos con otras personas, ¿sí? Benignos. Y eso si él lo busca en nuestra condición carnal, no lo encuentra. Eso tiene que ser un fruto que venga de Él, ¿sí? Bondad, fe. Bueno, de fe, ¿no? También es un fruto. A veces, por ejemplo, en la casa hay una persona que tiene la fe, tiene el fruto de fe que se requiere. Cuando todos están dudando, está parado, ¿sí? Y ese es un fruto de fe que él tiene que buscar y tiene que encontrar. Yo en algún momento sentí que debía estar en ese nivel, en algunos momentos de mi vida, de mi experiencia personal, ¿sí? Donde yo les decía, por ejemplo, a algunos de mi familia, decía, no, nosotros sigamos, creámosle al Señor, firmes, sigamos, fruto de fe. Por ejemplo, hace un tiempo largo, mucha gente dejó de diezmar, incluso pastores dejaron de diezmar hace más de 10 años. En todo esto que tuvo que ver con la crisis y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la fe suficiente para sostenerse haciendo algo en tiempos de incertidumbre. Así es. Y yo puedo decir con algo de satisfacción yo le dije al Señor, yo voy a seguir haciéndolo y voy a enseñarle a tu pueblo a hacerlo, a quien tú pongas delante de mí. Sí. En tiempos. Eso es un fruto de fe, ¿estamos de acuerdo? Cuando uno ha honrado al Señor así, en eso, desde el fruto del mismo Espíritu, ¿sí? Ese fruto lo ha encontrado el Señor, eso es lo que le gusta al Señor. Y obviamente uno tiene que tener mucho cuidado, pero un fruto de fe es cuando tú animas a otro, por ejemplo. Tú le dices, no, siga marchando en el camino del Señor. Si le dices a tu esposa, bueno, nuestro hijo no va más, pero nosotros sigamos. Bueno, esta situación se está presentando, pero el Señor no se ha equivocado, su palabra ya está dada, sus promesas, también está el Evangelio, ¿sí? O sea, un fruto de fe es todo eso que hace que una persona
se pare firme donde debe estar. Fruto de fe también es, por ejemplo, cuando alguien dice, yo no voy con ustedes a lo mismo que ustedes van. Yo me quedo en la consagración que la revelación me exige. Sí, porque entonces hay otros, por ejemplo, que les gusta rumbear, hermano, hay que decirlo así. ¿Sí? Y ahora que estamos cerca de diciembre, ya algunos ya están oliendo a buñuelos y natilla y todo eso. ¿Sí? Y hay gente que le gusta rumbear y va a rumbear. Y hay gente, yo sé de gente aquí que lo hace. ¿Sí? Pues no sé, el que caiga el guante, como dicen. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Y entonces les gusta rumbear. Y hay un fruto de fe que es el que se aparta. Y dice, yo no. ¿Sí? Porque manifiestas son las obras de la carne, dice. Y abstenerse de todas esas cosas, no practicarlas. Porque ahí donde rumbean y comienzan a bailar y comienzan a eso, se arma una recocha. Y en la recocha luego ahí está las emociones exacerbadas. Y ahí estás a un pelito si es que ya no estás operando desde la condición carnal. ¿Sí? A un pelito. Los demonios están fascinados y son presa fácil. Vamos a poner a pelear a los cristianos, vamos a poner a pelear. Son presa fácil. ¿Por qué? Porque son gente que rumbean, hermano. ¿Sí? Usted dice, pero usted no quiere que uno no haga nada. Pues es muy poco realmente lo que se puede hacer si uno no quiere proveer para las obras de la carne. ¿Sabe eso? Es muy poco lo que uno puede hacer si uno no quiere proveer para las obras de la carne. El margen es pequeño. Uno se puede divertir, pero el margen es pequeño. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi padre, que cuando él nos llevaba a vacacionar a los lugares, armaba culto donde fuera. Como el ministerio, siempre ustedes saben que creció bastante y aún todavía tiene bastante presencia en Colombia y todo eso. Entonces íbamos que si para Cali o para Cartagena y había iglesia por todo lado. Y él armaba culto. Y para nosotros era como, si somos honestos, un poco fastidioso eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo esto? ¿No? Cuando no se tienen esos cuidados espirituales, más fácil, así le estés pasando bienísimo, se manifiesta una obra de la carne y lo daña todo. ¿Sí? Lo daña todo. Encontré protección en eso. Y por eso nosotros debemos tener eso. Ahora, uno no va a ir a todos lados. Usted vaya, disfrute sus vacaciones, haga lo que sea, pero ore, busque la presencia del Señor, todo eso, porque el pecado está ahí bajo la superficie. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, fe, bueno, mansedumbre. En el caso del altercado que yo tuve con la persona, hay un fruto de mansedumbre que hay que ir dando, ¿no? Y tengo que reconocer que el solo pedir perdón ya es un acto de mansedumbre, reconocer que se ha equivocado la persona. Entonces sí, puede ser que sí lo esté dando. Templanza, hay también otros momentos donde el Señor va a necesitar para su obra que seamos templados. O sea, que no seamos esos hilos quebradizos, esas personas desestructuradas, sino que resistamos ciertas rigurosidades, ¿sí? Si no usted, y para todo se necesita eso, ¿sí? O sea, en general, por ejemplo, un matrimonio de dos templados por el Espíritu es un matrimonio más robusto, porque el matrimonio es riguroso, la crianza es rigurosa y otras cosas. Los rigores de la vida los podríamos llevar muchísimo mejor si tuviéramos más frutos del Espíritu. ¿Sí? Todos los rigores de la vida los podríamos llevar mucho mejor. Pero a veces somos de escasa oración, de escasa administración, y bueno, y hay gente que hay que decir que pues no tiene el Espíritu Santo también, ¿no? Ahí sí grave, pues, ahí sí nada que hacer. Contra tales cosas no hay ley contra eso. Entonces, todo lo que en nosotros es de la carne, lo vamos a seguir sintiendo. Eso no es que ore por mí que yo quiero dejar de sentir esto, no, eso sigue ahí, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Tú vas a sentir envidia? Sí. ¿Sí? Vas a sentir pleito, rencor, ¿sí?
O un día el Señor viene y te dice, voy a buscar el fruto de amor. A ver, ¿cómo estás manejando esto con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo estás manejando esto con tus hijos? Tu hijo, ¿cómo estás manejándolo con tu padre? ¿Cómo estás manejando con tus pastores en la iglesia? Todo eso. Esas son cosas que en el volumen de ministración que el Señor nos da, nos va a ir pidiendo. Por eso es que dice la palabra. Bueno, pero antes termino, dice, pero los que son de Cristo han crucificado, atención a esto. ¿Sí se da cuenta por qué les dije antes que el margen es mínimo? Sí. Uno, por ejemplo, sale a comer, hace una cosita de vez en cuando. La diversión en los términos mundanos es mínima para uno. Porque todo eso es para provisión para las obras de la carne. Pero los que son de Cristo, ¿quiénes de ustedes son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Por eso, perdonen, yo siempre lo digo, pero uno se tiene que casar si es cristiano, ¿sí? Y no estar fornicando. ¿Sí? Tiene que ser fiel a su esposa, tiene que mantenerse en el orden. Incluso el lecho debe ir sanándose. Desde el punto de vista moral tiene que ir sanándose. ¿Sí? Sanándose pues hasta donde se pueda. ¿Sí? Crucificada. O sea, ¿qué pasa? Que la carne esté crucificada. No nos sienta mal un ayunito de vez en cuando. ¿Sí? De redes o de comida y todo eso. ¿Sí? Para aquellos que sienten que lo necesitan, porque la carne hay que crucificarla, hay que hacerla sentir restringida. Así es. ¿Sí? Para que el fruto del Espíritu halle como salida de nosotros, porque ahí nosotros están lo precioso y lo vil. Y lo precioso es Dios y su presencia en nuestras vidas y su palabra. Y lo vil somos nosotros. Ahí no hay más, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que uno funcione desde lo precioso, tiene que... Entonces, un ayuno no estaría mal. Si usted está muy atribulado, muy quejumbroso, muy peleonero en la familia, en una cosa, en la otra, y muy temeroso y todo, hágase un ayunito. Ore. Un ayunito, pues que, sí, siempre y cuando su salud se lo permita, pues sea algo respetable, ¿no? Porque hay gente que se salta una comida y ya. No es eso, es algo más que... ¿sí? Algo que realmente le diga a tu carne, quieta ahí, quieta, ¿sí? Cuando nosotros, como les digo, hemos crucificado la carne y con sus pasiones y deseos, ahí está, por ejemplo, la fornicación crucificada, ¿sí? Yo la tengo que crucificar. Si yo me pongo a adulterar, porque yo soy casado, adulterar, estoy oxigenando eso, ¿no? Pasiones y deseos, esa palabra es clave, porque todos los conflictos del ser humano es por las pasiones y los deseos que tiene. Y lo dice el apóstol Santiago. De otra forma, pero lo establece. Entonces uno debe tener cuidado. Crucificar las pasiones y los deseos también es crucificar ese horizonte por fuera del orden de Dios. Esa pareja que no es de igual yugo que yo. Eso sí que es difícil, que una persona haga eso, crucificar a ese novio, ¿sí? Que no es un yugo igual para mí. Que ni siquiera lo consultan con los pastores porque saben que los pastores le van a decir que no. ¿Sí? Así es. De todo se ve en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? De todo se ve. Crucificar las pasiones y deseos es crucificar los vicios, crucificar a veces también algunos aspectos del entretenimiento cuando el Espíritu lo guía a eso. A mí, por ejemplo, me guió por ahí por los años 2007, debió ser, 2006, por ahí me guió a mí a hacer un ayuno de una serie que me encantaba a mí, me encantaba, Smallville, me encantaba esa serie a mí. Sí, seguramente habrá más de uno viejito ya, que también la veía, porque ya es una serie vieja, ¿sí? Y en esa época no había el streaming, ¿sí? Pero a mí me gustaba tanto que yo me compraba el casetote ese de VHS y la grababa, porque como era en horario de culto, pues tocaba llegarla a ver, ¿sí? Me encantaba.
la verdad. Y el Señor me fue guiando, me dijo que tenía que renunciar a eso. Decía yo, pero ¿cómo? Si ya se va a poner el uniforme, ya casi no falta nada y va a pasar esto y va a pasar lo otro y todo eso. Pero el Señor era muy insistente con eso. El Espíritu es así en algunas cosas. Cuando Él se pone insistente, eso mejor dicho, uno se quiere meter a los recovecos, cree que no lo va a escuchar. Ahí le llega la voz de Dios. Finalmente lo hice. Y no solo fue de eso, porque no todos los entretenimientos de mi gusto eran así, muchos eran de documentales y cosas así. Y yo dejé de ver televisión por 2 años. No vi televisión, ¿no? Y tengo que admitir que el primer tramo de esa decisión fue un poco difícil. Yo sentía que me estaba perdiendo la vida, o sea, que la vida estaba en la televisión. ¿Sí? Que cuando llegara yo nuevamente a ver, ya no iban a estar en los programas que a mí me gustaban. Y así fue, de hecho. ¿No? Entonces, pero ¿sabe? En esos 2 añitos crecí tremendamente espiritualmente. El Señor me ayudó a lidiar con esas situaciones. ¿Por qué? Y usted dice, ¿y por qué? Porque hay cosas que nosotros vemos que son una provisión para nuestra carne, para nuestras inquietudes. No siempre, ¿no? No todo. Eso, ahí ya no me meto, ya es de cada cual de ustedes. Yo no le digo que eso que hice yo tenga que hacerlo todo mundo, ¿no? Pero lo sentí, lo hice. Mis amigos de aquella época se me reían por eso, en un sentido jocoso, no era una burla pesada, sino decían, pues lo comentaban, ¿no? Y yo nunca me vi el final de esa serie, fíjese. Pero el caso es que cuando yo volví a aprender el televisor fue cuando me casé ya. O sea, realmente. Y claro, cuando me casé pusimos cable y todo eso y pagábamos las canales satelitales y todo eso. No hallaba yo qué hacer con eso. Lo quité finalmente. Ya estaba desactualizado, los canales no daban lo mismo, todo eso. Entonces, ¿sabe qué noté yo? Como una liberación de ese aspecto personal. A usted le va a tocar hacer algunas cosas que el Espíritu lo guíe, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted no sea un proveedor constante de los deseos de la carne. Hay que tener cuidado con eso. Si usted quiere arruinarse la vida más fácil, es funcionando desde los deseos de la carne. Si usted quiere acertar con el Señor y que lo sostenga, pues entre más espirituales funcionemos mejor, desde los dones que tengamos, también desde los frutos que el Señor nos provea. Vamos a orar.